hablar directamente con el diputado nacional de la izquierda socialista, Juan Carlos Giordano, que está en comunicación con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, te lo tengo que preguntar. ¿Qué opinás acerca de este homenaje que se le hizo al presidente Carlos Saúl Menem de este busto, el Salón de los Bustos de la Casa Rosada? Bueno, muy buena la pregunta porque el presidente ultraderechista Javier Milei ganó las elecciones diciendo que era nuevo, que no tenía nada que ver con la casta política, hizo creer de que podía, ante el odio masivo que hay a los políticos tradicionales, a los distintos gobiernos, que podía ser una solución. Hoy, y lo que hemos dicho de izquierda socialista en la campaña electoral, el Frente de Izquierda, se develó de que esto ha sido una mentira completa, porque Javier Milei se presentó y es un economista y se ha transformado en un político patronal que reivindica a los peores gobiernos que hemos tenido. Él dice reivindicar al gobierno de Carlos Saúl Menem, el mejor gobierno de los últimos 40 años. Pero aquello que sufrimos, que sufrieron la clase trabajadora, los sectores populares, los pequeños comerciantes, lo que se denominó la nefasta década del 90, todavía se pueden acordar. El otro día estuve presente y presenciamos una asamblea ferroviaria, lo que significaba para los trabajadores ferroviarios la privatización del ferrocarril que hubo en esos años, donde hubo 90.000 despedidos, cuando hubo miles de kilómetros de vías que se anularon. Bueno, en su momento el gobierno de entonces decía que estábamos ante un Estado grande, ineficiente, que había que achicar todo, porque con eso iban a venir las inversiones extranjeras, Argentina iba a salir, la deuda externa iba a bajar. Bueno, no solo que no ocurrió nada de eso, sino que en Argentina se entregó todo. Estamos hablando de las empresas estratégicas, porque estamos hablando de YPF, estamos hablando de los ferrocarriles, estamos hablando de las empresas de aguas, de gas del Estado que se desguazó en un 100%, la jubilación privada, las AFJP. El otro día ¿Dónde estuvimos con está, una no? audiencia pública en el Congreso diciendo los que perciben alguno todavía de las AFJP están percibiendo 100.000 pesos. ¿Dónde está el dinero, no, de esas AFJP que eran tal negocio que para pasarte te daban un mini componente o lo que querías, porque tenía tanta comisión ese ida y vuelta y era a largo plazo supuestamente que por pasarte te pagaban una fortuna, ¿te acordás? Sí, claro, era una campaña publicitaria. Me acuerdo que nosotros hacíamos una contracampaña porque iban, digamos, con asesores, iban a las puertas de la fábrica, salía un trabajador y le decían, mirá, afiliate a esta FJP que te va a solucionar el problema, qué bárbaro y demás, y terminó en el desastre completo. Y bueno, también es bueno decir todo esto porque hay muchos lugares donde en Chile que todavía se mantienen, han sido de manera desastrosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, YPF cuando se remató YPF estaba evaluada en 30.000 millones de dólares y se remató en 6.000 millones de dólares. Y todo esto decían que era para bajar la deuda externa. Bueno, nosotros tenemos como partido la escala de la deuda, esto todavía está incompleto, pero acá está. Carlos Saúl Menem asumió en el 89, se debían no, porque esto siempre es un robo la deuda externa, no, 65.000 millones de dólares. Cuando terminó el gobierno de Menem, la deuda externa ascendió exactamente al doble, 121.800 millones de dólares. Bueno, eso en la parte económica, ¿no es cierto? Desde el punto de vista ha sido un desastre completo ese gobierno, un gobierno corrupto, entreguista. El gobierno menemista inauguró lo que él denominó las relaciones carnales con el imperialismo norteamericano, involucrándonos en la guerra del Golfo, que después trajeron hechos aberrantes como los atentados a la AMIA, a la Embajada de Israel. Bueno, hoy el gobierno de Javier Milei apoya el genocidio israelí contra el pueblo palestino. Y así podríamos seguir con otros temas. Indultó, hoy por ejemplo Milei, lo escuché en una parte, salteado, de que dice que se le cayeron las lágrimas cuando Menem estuvo preso en la dictadura y demás, pero precisamente en el gobierno de Carlos Saúl Menem se indultó a los genocidas de la dictadura.
Entonces, bueno, estamos hablando de una, yo creo que esto hay que tomar nota, es una, esto es lo que está ocurriendo con el gobierno de Milei, vuelvo a repetir, Y te la lo estafa de decir pregunto, nuevo, claro, no tengo nada que ver te lo pregunto, Juan Carlos, ¿era con- necesario o hay una forma de demostrar eh, una antipatía hacia el otro lado? Porque lo que estamos viendo es que no solamente peronismo, sino la izquierda, los zurdos, algo contra los zurdos, tal es así que hubo un meme tomando lágrimas de zurdos. Hay una ideología. ¿Cuándo un presidente tuvo semejante decisión ideológica? Porque no era tan necesario poner ese busto. Digo, ¿cuánto efecto puede causar en la población laburante, sobre todo? bueno, hay que sacar conclusiones. Hay la mitad de los trabajadores, los sectores populares, o mucho más, porque hay índices, ¿no?, que demuestran que las políticas de Milei, con el paro masivo del día 9 de mayo, es decir, ha sido un paro total, contundente, ¿no es cierto? Inclusive los propios votantes de Milei que se sumaron a repudiar una motosierra y una licuadora que está haciendo estragos. El gobierno de Milei se está sacando cada vez más la careta y sus desfachatez y sus mentiras, porque claro, decir que no tengo nada que ver con con todo la casta política y los políticos tradicionales y ahora apoyar a un nefasto gobierno como lo hace con Menem, bueno, Milei ha llegado mucho más. Votar con Estados Unidos y Israel contra 143 países contra Palestina en la ONU, y bueno, eso indica que no está dispuesto a seguir adelante, dándole la espalda a millones que se movilizan en el mundo y demás para seguir adelante con sus políticas ultraderechistas. La ley de bases, mucho más menguada, mucho más devaluada y todo lo demás, pero acordémonos lo que ha sido la ley ómnibus originaria o el Claro. DNU, es un calco de lo que ocurrió en la década del 90. Hablar de reforma laboral, hablar de privatizaciones, hablar de regular el Estado, volver a imponer el impuesto al salario, o darle eximiciones impositivas y de todo tipo con el RIGI, que son los grandes inversores, que son grupos de inversión ligados al narcotráfico, al lavado de dinero, blanqueo de capitales, que puedan venir al país sin pagar un solo peso, diciendo que con eso nos vamos a salvar. Bueno, esas son las conclusiones que hay que sacar. Por eso nosotros de Izquierda Socialista criticamos como el Frente de Izquierda Unidad a este gobierno ultraderechista y decimos que el caldo de cultivo a Milei se lo han dado los gobiernos anteriores. Podemos hablar de la inflación también, ¿no es cierto? Es decir, Claro. hoy estamos hablando de una inflación muy importante y del gobierno anterior de Alberto Fernández dejó una inflación del 211% interanual y una pobreza del 45%. Por eso vamos a seguir diciendo de que el plan económico que le hace falta al pueblo trabajador no tiene nada que ver, por supuesto, con lo que está aplicando Milei y lo que se aplicaron con los gobiernos anteriores, porque si Claro. Argentina sigue sometido al Fondo Monetario Internacional, sigue pagando una deuda externa usurera y fraudulenta, se sigue rematando el patrimonio nacional y no se controla el comercio exterior en la banca, y bueno, ahí está, digamos, la fuga de capitales y todos los males que van a seguir si no se aplica un plan Claro. económico al servicio de las y de los trabajadores y de los sectores populares. Juan Carlos, vamos a seguirla en otro momento. Te agradezco por estar con nosotros, pero quiero que para la próxima hablemos de las profecías que tiene la izquierda con lo que va a pasar en la economía y en la sociedad argentina de seguir por este camino. ¿Te parece? Sí, con todo gusto, con todo gusto. Y le estamos exigiendo a la CGT que con el 8,8%, casi un 9%, que es un nuevo ataque al bolsillo del pueblo trabajador, cuando hay una caída brutal de la actividad, caen los salarios, cae el consumo popular, caen las jubilaciones que ya son consolidadas en la indigencia, ese índice es brutal y bueno, la CGT tiene que tomar nota y llamar a cuando se trate la ley de base una gran movilización con abandono de tarea para rodear el Senado para evitarlo y seguir el paro del 9, que ha sido una expresión contundente del movimiento obrero con 36 horas, con un plan de Claro, lucha nacional, porque la verdad que esto, la verdad que no se aguanta más. sin duda. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros y queda pendiente esto de las profecías de la izquierda respecto al gobierno de Milei. Gracias, Juan Carlos. Sí, con Un todo gran gusto, abrazo. gracias, muy buenas tardes. Un gran abrazo, Juan Carlos Giordano, diputado nacional de la izquierda socialista, acá hablando sobre la...